De verdad que me contenta como pastor, me contenta que ustedes estén con nosotros, que vengan a alimentarse de la palabra del Señor para que sus espíritus sean fortalecidos y puedan crecer en el conocimiento de su salvación. Quiero hacer énfasis en el almuerzo que vamos a tener el próximo domingo. Es el próximo domingo, ¿ok? Y es por ahí derechito. Así que, por favor, hagan planes para estar con nosotros ese día. No falten. Es para nosotros importante tener comunión con usted, con su familia y sobre todo cuando la comunión tiene que ver con comida. Amén. Porque yo sé que a ustedes les gusta eso. Ok, déjeme conectarme aquí. Ya estoy conectadito o me estoy conectando. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a seguir con la serie Viviendo la Vida Victoriosa. Y quiero explicarles una cosita con respecto a la serie Viviendo la Vida Victoriosa. Ese fue un acuerdo entre el pastor Chris y mi persona. Yo soy parte del equipo de liderazgo de la iglesia y obviamente estoy en las reuniones de ellos y tal cual. Y me llamó mucho la atención el hecho de que ellos estuvieran comenzando una serie con el único objetivo de combatir la falta de conocimiento de la Biblia. Y la falta de conocimiento comienza porque la gente no lee la Biblia. Y entonces ellos salieron con un plan y dijeron, vamos a tomar un libro, vamos a convertirlo en no solamente una serie de sermones, también un libro devocional, ¿verdad? Para que la gente todos los días lea una porción de lo que nosotros estamos leyendo y así lleguen al domingo habiendo leído parte de lo que vamos a enseñar el domingo. Y entonces produjeron un libro que se llama Viviendo la Vida Victoriosa. Es un libro devocional, está en inglés. Lamentablemente no está disponible para nosotros porque cuando se hizo no se pensó en nosotros, obviamente. Pero sí se nos dio entonces, por lo menos a mí se me dio, todo lo que era el contenido y todo el programa de enseñanza y sermones, las cuales he estado compartiendo con los maestros de la casa, con mi esposa, el hermano Gadiel, el hermano Gregorio, que somos los que estamos enseñando. Y la idea es que estemos leyendo la palabra, sabiendo que el domingo vamos a estar predicando sobre un libro en particular, en este caso el libro de Josué. Yo me acuerdo que hace unas cuantas semanas atrás yo les dije, vayan leyendo el libro de Josué para que se familiaricen con lo que vamos a estar enseñando, con el contexto bíblico, el contexto histórico, y entonces podamos empezar a ver el desarrollo del establecimiento del reino de Dios ahora en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, nosotros veníamos antes de una serie que duró meses cuando hablábamos del reino, el reino de Dios. Estuvimos hablando de ese primer mensaje del Señor Jesucristo que tenía que ver con el reino de Dios. Y entonces les enseñamos que todo el mensaje principal tenía que ver con el reino de Dios. Su primer mensaje fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su último mensaje, ¿cuál fue? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo tenía que ver con el reino. Y a mí me pareció bien interesante que estudiáramos el libro de Josué, porque el libro de Josué es el libro de la conquista de la tierra prometida. Y es al mismo tiempo la historia del establecimiento del reino de Dios ya en la tierra prometida. Y nos ayuda a ver, ¿verdad?, el proceso a través del cual Dios llevó inicialmente a Israel para que se consolidase como un pueblo de reino. Porque el pacto decía, vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa para Dios. Un reino de sacerdotes y gente santa para Dios. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, hemos ido evolucionando también en el tiempo. Cuando comenzamos hace 21 años no hablábamos de reino, pero a medida que la revelación nos fue llegando, hemos empezado a entender, somos gente de reino. Amén. Seremos ciudadanos de un país, pero somos gente de reino. Amén. ¿De acuerdo? En mi caso, yo soy ciudadano de tres lugares. De Venezuela, que es donde nací, de Estados Unidos, la cual me adoptó, pero finalmente yo soy un ciudadano celestial. Yo soy un rey y sacerdote para Dios mi Padre. Amén. Y así como yo, todos ustedes que han creído en todo esto. Y entonces hemos ido hablando de todo ello. Hoy creo que es la 10ª entrega, la 8ª entrega, no me acuerdo. Pero hemos estado hablando en todo este tiempo del libro de Josué y de cómo vivir la vida victoriosa. Y hemos aprendido cosas interesantes. A manera de repaso de lo que vimos el domingo pasado, solamente quiero decir que el tema que presentó la pastora Tamás de por sí fue punzante,
fue confrontativo, porque nos mostró una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural, y es el hecho que el pecado de uno afecta al resto. ¿Amén? El pecado de uno afecta al resto del cuerpo. Y eso lo podemos ver bíblicamente solamente enfocándonos en el caso de Adán, el primer ser humano que fue creado. ¿Okay? No en Acán, que fue el personaje de la semana pasada, sino en Adán, el primer ser humano de donde todos nosotros descendimos. Y sabemos por la Biblia y sabemos por las enseñanzas, inclusive por las enseñanzas extrabíblicas, sabemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y que se le había otorgado toda la autoridad sobre la creación, pero que cuando desobedece a Dios, cuando peca comiendo del fruto del árbol prohibido, entonces la consecuencia de su acto ha afectado a todos los seres humanos que han pisado la faz de la tierra. Amén. Y estamos hablando de billones de seres humanos. La consecuencia de un hombre nos fastidió a todos nosotros, porque como dice en 1 Corintios 15, y ahí le pueden poner en pantalla, por medio de un hombre entró el pecado y la muerte a la creación. Pero gracias a Dios, por medio de otro hombre, al que conocemos como el segundo Adán, entró la salvación y entró la vida eterna. Amén. Porque si en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Amén. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque, y esto es tremendo, porque si uno se pone a pensar en ello, sabemos que Dios, como ser que es, el omnipotente, Él está fuera de la esfera de tiempo que nos maneja a nosotros. El intervalo de tiempo que se llama día 1 hasta el día final, o sea, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, Él está fuera de todo eso. Es como si Él estuviera por aquí arriba viendo desde aquí hasta aquí, comienzo y fin. Y por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el Aleph y el Tab, lo conozco todo, todo comienza conmigo, todo termina conmigo. Y en medio de eso Él puede ver cómo se transcurre, lo ve porque Él está fuera del tiempo. Dios puede adelantarse al futuro, puede atrasarse al futuro, Él puede hacer todo lo que quiera porque Él está fuera de la esfera de tiempo a la cual nosotros estamos sometidos. ¿Amén? Y eso pasó por el pecado. El pecado nos arrancó de la esfera de lo eterno y nos puso en la esfera de lo temporal. Ahora, el alma nuestra es eterna y tiene este vehículo que se llama cuerpo, que fue hecho con los elementos de la tierra, y por eso el Señor dice, del polvo saliste, al polvo volverás, pero tu alma es eterna y tu alma tiene un destino. Gracias a Dios que en Cristo nuestro destino eterno es en luz, es en Dios, ¿verdad? Es en salvación, es en gozo, pero fuera de Dios nuestro destino es horrible. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, cuando digo que el tema de la semana pasada fue punzante y fue confrontativo, no me estoy refiriendo a la forma en que la pastora Tammy expuso el tema, sino al contenido mismo de la palabra que ella enseñó y en la misma forma como ella lo expresó, ¿verdad? En la forma en que ella lo enseñó, habló de un punto en particular, y es que tendemos a pensar de nosotros mismos como aislados del resto. ¿Me puedes poner esa pantalla ahí? ¿Okay? Pensamos que somos islas, que no tenemos nada que ver con más nadie. ¿Okay? Y entonces, al pensar de nosotros de esa manera, pensamos obviamente que las consecuencias de nuestras acciones solamente nos afectan a nosotros mismos, cuando la realidad es otra, ya que nuestras acciones pueden afectar directa e indirectamente a mucha gente. Ahora, los que estamos aquí, los que somos creyentes, los que hemos escuchado, los que hemos leído, nos ha sido enseñado que somos parte del cuerpo espiritual de Cristo, ¿verdad? Esto está en 1 Corintios 12. Dice, somos el cuerpo de Cristo. Pero hay en nosotros, como seres humanos caídos, ¿verdad? Bueno, tengo que aclarar. Los que estamos aquí somos seres humanos caídos, pero restaurados. Amén. Hemos sido restaurados al reino. Hemos sido restaurados nuevamente a la condición de hijos de Dios. Hay algo en nosotros llamado egoísmo, que voluntaria o involuntariamente ignora esa realidad de que estamos conectados todos los unos con los otros. Y entonces pensamos que lo que nosotros hacemos nos afecta solamente a nosotros sin darnos cuenta de la consecuencia que acarrea en mucha gente, hasta multitudes. En el caso de Adán, como les dije, que fue un caso macrocósmico, en el sentido que afectó toda la creación, ¿verdad? Pero en el caso microcósmico, cuando estamos hablando del individuo de la persona, pensamos que solamente me afecta a mí, cuando la realidad es que nos afecta a mi prójimo y lo afecta en gran manera. Inclusive afecta a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y entonces, en esa manera de pensar,
en la cual decimos, no, o sea, lo que yo hago me afecta solamente a mí, uno termina pensando, diciendo, pero yo no le hago daño a nadie, lo que yo hice me afecta solamente a mí, y eso es falso, completamente falso. Todo lo que hacemos afecta el ámbito espiritual, para bien o para mal, todo, y afecta en lo natural a toda nuestra gente, a nuestra familia en primer lugar, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a una nación completa puede afectar, ¿verdad? Pero entonces yo no le hago a nadie, es lo que dice nuestra manera de pensar, ¿ok? Entonces lo vemos y entonces podemos ver el alcance de todo lo que nosotros hacemos en la forma que afectó toda la creación. La creación fue maldita, dice Génesis 3:17, por causa del pecado de Adán. Y entonces Pablo escribe en Romanos 8:22, y lo digo desde la versión nueva, la nueva traducción viviente, que hasta el día de hoy toda la creación gime, ¿verdad? En angustia, como si estuviera de parto, esperando la redención de la maldición a la que fue sometida por causa de un hombre. Estamos hablando de toda la creación. El universo, como nosotros lo estamos viendo y aprendiendo en la forma que está, es una creación que está bajo maldición. El universo entero está esperando que se manifiesten los hijos de Dios y que ella sea librada de esa maldición, ¿ok? Y con esto quiero que vean, que dimensionen el alcance de nuestra acción. Afecta a todos. Aunque usted diga que no, afecta a todos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista, vamos entonces, desde el punto de vista microcósmico, el individuo, vamos a centrarnos en lo que pasó con, ahora sí, Acán, que fue el personaje de la semana pasada. Su desobediencia a las instrucciones dadas por Dios afectó primero a toda una nación. Y fue tremendo como la afectó, porque en 40 años de peregrinar por el desierto, Israel jamás sufrió una derrota. En todos los encuentros militares que tuvo, jamás sufrió una derrota. Y eso fue en el desierto. Y usted sabe que por definición el desierto es un lugar de muerte. Pero ahora estaba en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Y venían de una tremenda victoria cuando vieron esos muros caer. Y cuando vieron este pueblito, dijeron, no es gran cosa, y fueron y salieron con las tablas en la cabeza. Entonces la reacción fue, lo dijo el hermano Gregorio en su enseñanza, mi esposa hizo énfasis en eso también, el efecto fue devastador para Israel como nación, ¿ok? Y esa derrota les trajo no solamente dolor, les trajo confusión. Confusión en el sentido, bueno, ¿en qué Dios hemos creído? Hemos visto todas estas cosas y de repente este pueblito. Tienen que entender la psiquis de Israel. En primer lugar, nunca habían experimentado la derrota. Segundo, veían la manifestación de Dios delante de ellos. Ya en la tierra prometida no estaba la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Ahora ellos estaban comiendo del fruto de la tierra. Estaban en la tierra que Dios les había prometido. Habían derribado tremenda nación como lo fue Jericó, sus murallas y todas sus cosas. Y este pueblito viene y los destroza. Creo que fue mi esposa o fue el hermano Gregorio que mencionó que es la primera vez que se menciona que Israel tuvo pérdidas en una batalla, 36 muertos. Entonces el estado de ánimo de ellos fue afectado en gran manera por el pecado de un hombre. En segundo lugar, una vez que se descubre la causa de la derrota, ¿verdad? Que fue la codicia de Acán, su egoísmo, el juicio vino no solamente sobre él, sino vino sobre su familia, su esposa, sus hijos, sus bienes, hasta los chivitos que tenía. Tuvieron que pagar el precio de su pecado. Y usted tal vez piense que el juicio de Dios sobre Acán fue demasiado, que fue severo, porque el resto de la familia, ¿qué tenía que ver con el pecado de él? Ellos nada tenían que ver con el pecado de él, pensaría usted, y por lo tanto, ¿por qué cayeron ellos bajo el juicio de Dios? Entonces, eso lo lleva al siguiente paso. Usted dice, es que Dios fue injusto con Acán. Dios es un Dios injusto. Bueno, yo quiero llevarles a un texto que es Jeremías 9:24 y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente, en donde Dios nos dice en qué se deleita, ¿no? Y comenzando por el versículo 24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestro amor inagotable, quien trae justicia
y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Fíjense bien, el Señor se deleita. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo conozcan, que lo entiendan. ¿Ok? Es lo que Él quiere, es lo que a Él le agrada. En ello se deleita. Así que quiero que conozcan esto de Dios, por lo menos estas cositas de Dios que les voy a decir. Número uno, su amor es, como dice ahí, inagotable. Su amor es inagotable. Y la razón de eso es porque Dios es amor. Primera es Juan 4:8, lo hemos cantado inclusive, Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿verdad? Dios es amor. Eso quiere decir que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que Él tiene amor, yo tengo amor, pero Dios es amor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, en ese sentido, Dios es infinito, Dios es inagotable. Su amor es inagotable, porque amor está en su esencia. Así que Dios ama, y cuando ama, lo hace con pasión. Dice Santiago 4:5 que su Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dios es Dios celoso. Dios te cela, ¿sabías? Cela cuando en 24 horas al día ni siquiera le dices gracias. Te cela cuando en 24 horas que te ha dado al día no has podido pasar ni siquiera una hora con Él. Te cela cuando tomas decisiones sin consultar con Él. Te cela poderosamente, profundamente. Te ama a ti, me ama a mí, pero también ama ser justo. Dice el Salmo 33:5 que Él ama justicia y juicio. Y dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono, lo que quiere decir que su reino está cimentado sobre justicia. Y cuando hablamos de cimiento, estamos hablando del fundamento sobre el cual se construye y se edifica cualquier estructura que le da estabilidad y soporte. Eso es cimiento. Y el trono de Dios está cimentado entonces sobre justicia, lo cual quiere decir que su reino es un reino de justicia, porque Él es justo. Él ama justicia y juicio. Así que su reino, al cual nosotros ahora por la fe pertenecemos, está cimentado, está soportado sobre el carácter de Dios. ¿Y cuál es su carácter? Lo acabo de decir. Es su amor, es su santidad, porque Él es santo, es su justicia, pero también es su misericordia, y eso es lo bueno de eso. Dice en Números 14:16, y también lo dice en Éxodo 20:5 y Deuteronomio 5:9, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Fíjense que Dios es tan justo que Job, en medio de la aflicción a la cual fue sometido. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Job? A mí me impresiona ese libro y me impresiona ese personaje, porque es el único en toda la Biblia que dice que era justo y temeroso de Dios y apartado del mal, y que nada había malo en él. Era un tremendo tipo este Job. Tremendo tipo. O sea, Jesucristo 2 era él, entiendan lo que quiero decir, ¿verdad? Es una hipérbole lo que acabo de decir, pero sí, el hombre era tan tremendamente recto que no había mal en él. Y el mismo Dios fue el que llamó la atención a su condición. ¿Te has fijado en mi siervo Job? En el capítulo 1 dice, hombre justo, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Satanás. Bueno, por ahí se desenvuelve todo ese rollo entonces, porque Satanás le dice, sí, claro, como tú lo tienes guardado, como todo lo que él tiene se lo has concedido, claro, ¿quién no te va a temer así? Pero quítaselo para que tú veas. Y entonces Dios le da permiso para que lo tiente, y en medio de la tentación, bueno, la aflicción que le viene es tremenda. Le viene una aflicción emocional, le quitan de un sopetón a los 7 hijos que tenían. Lo afectó materialmente, todo su ganado, toda su riqueza. Todo, es que todo se lo quitó, y encima de eso le viene una llaga encima de todo su cuerpo, que el pobre hombre tenía que rascarse con un tiesto, dice. Y es en medio de esa aflicción que él dice, en el capítulo 34 y verso 12, por cierto, Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá
el derecho. Ahora, tú pensarás que por donde hayas pasado o por donde estés pasando, oye, Dios se ha sido injusto conmigo. Compórtate con Job y dime, ¿está siendo injusto Dios? Más bien tú dirás, yo me lo merezco, si eres honesto contigo mismo. Por mi decisión equivocada estoy viviendo lo que estoy viviendo. En cambio aquel no hizo nada malo y mira por dónde pasó. Bueno, también dice Salmo 92:15, así como Romanos 9:14, y cito los dos textos para que vean que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que en Dios no hay injusticia. Dice todo lo contrario, dice Dios es recto y ninguna injusticia hay en él. Ahora, mi esposa explicó con claridad el porqué de ese juicio tan severo sobre la casa de Acán y su descendencia. Y es que él con su egoísmo y su codicia modeló la conducta futura de sus hijos. Y esa codicia, llámenlo iniquidad, ya estaría presente en los hijos que vieron lo que hizo su padre. Porque no estamos hablando de niños pequeños, ¿ok? Para aquel momento seguramente ya los hijos o eran jóvenes adultos o eran adolescentes ya que ya podían racionar y ver, ¿ok? Y entonces Dios, para que no se pervirtiera toda la nación, arranca de raíz el mal. Ustedes saben que nuestra conducta, nuestro proceder, la forma en que actuamos, modela la conducta de nuestros hijos e influencia también a la de nuestros semejantes. Los modela. Ustedes no han visto a sus hijos, ustedes que tienen hijos pequeños, ¿no los han visto imitarlos? Cuando son chiquiticos, verá que los imitan a uno. Pero cuando ya son adolescentes no quieren saber de uno. Ahorita estamos viendo, eso lo vimos con nuestros hijos, con Daniel y Joel. Nosotros vimos cómo ellos nos imitaban en ciertas cosas. Y ahora que son grandes y tienen hijos, los estamos viendo imitarnos como padres. Y eso es tremendo. Y bueno, qué delicia la de los nietos, ¿verdad? Pero entonces nuestra conducta y nuestro proceder, sobre todo si estamos en lugares de autoridad, modela e influencia a nuestros semejantes. Les doy un caso en particular. Antes de que nosotros saliéramos de Venezuela, y estamos hablando de ¿cuántos años ya? 28. En agosto cumplimos 28 años de haber salido de Venezuela. Venezuela era una nación de gente que decente en su lenguaje, educada en su forma de expresarse. Pero entonces viene aquel señor, hace unos, como que fue eso, 3, 4 años después que nosotros llegáramos a Venezuela. Y la forma de él ser, y ustedes saben a quién me refiero, empezó a influenciar a toda una nación. De tal manera que aún por televisión salían palabras soeces de la boca de la gente. Cuando Venezuela era un país de gente educada, de gente que no era grosera de por sí y que sabía por lo menos en ciertos foros mantenerse decente. Hablaban con palabras con palabras de altura. Ahora no, desde el presidente para abajo, puras groserías salen por allí y la forma que se conducen, la forma de ver la vida, todo eso lo influenció un hombre a toda una nación. Y estamos orando fuerte para que el Señor quite ya ese yugo de encima de Venezuela. De todas formas, en Deuteronomio 20:16, salud, el Señor le da estas instrucciones a Israel. Ponla en pantalla, por favor, Deuteronomio 20. Dice, en las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, fíjense lo que está diciendo, en las ciudades en las cuales el Señor te da como preciada posesión, destruye todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. ¿Por qué destruirla? ¿Por qué hacer con ellos tal derramamiento de sangre? Por lo que dice en el siguiente versículo. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Ustedes tienen que entender lo siguiente. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planificado cómo iba a salvar a la raza humana. Desde antes de la fundación del mundo ya había sacrificado al Cordero de Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba esperando el momento oportuno para escoger a un hombre que se llamó Abraham,
para a través de él bendecir a todas las familias de la tierra y establecer un pueblo llamado por su nombre para dar a conocer su grande nombre sobre la faz de la tierra. Y obviamente la dimensión de tiempo en la cual nosotros vivimos, las cosas tenían que ir desenvolviéndose poco a poco, paso a paso, mes tras mes, años tras años, siglos tras siglos, generación tras generación, ¿verdad? Para que entonces se estableciera ese pueblo al cual Dios le había dicho a Abraham en Génesis 18 que estaría esclavo en una nación por 400 años, pero que después él lo sacaría con mano poderosa para introducirlo en la tierra que fluye miel, para que a partir de allí fueran reyes y sacerdotes, su especial tesoro sobre toda la tierra, y a través de ellos dar a conocer su grande nombre, para que también hasta los gentiles lo conocieran e invocaran su nombre. Dios tenía un plan establecido completamente, pero para guardar a ese pueblo tenía que acabar con todos los que estaban alrededor de él, porque los iban a contaminar, los iban a influenciar, iban a hacer que se alejaran de Dios, ¿ok? Y eso pasó en más de una ocasión. El caso es que la generación que sale de Egipto era una generación que estaba tan contaminada. 400 años de esclavitud es mucho tiempo. Ellos nunca terminaron de entregarse completamente al Señor. Nunca entendieron el propósito ni el plan de Dios. A pesar de que se le dieron las leyes, a pesar de que se demostró todas las maravillas que Dios hacía, a pesar de tener las leyes, los estatutos que les decía exactamente cómo tenían que vivir para ser prosperados y que lo único que se les pedía era que guardaran el pacto, ellos nunca pudieron entender y terminaron quedando postrados en el desierto. Porque, y esto me lo enseñó el Señor, la tierra prometida es para los hijos, no para los esclavos. Y ellos en su mente nunca dejaron de ser esclavos. Como dice el dicho, me imagino que fue un profesor o un pastor o alguien que fue bien iluminado en esto, como haya dicho esa persona, que fue fácil sacar a Israel de Egipto. Pero qué difícil fue sacar a Egipto de Israel. Ellos nunca dejaron la mentalidad de esclavos que tenían en Israel. Permiso. Y el caso es que, como dice Hebreos, el autor de Hebreos, Dios no se agradó de ninguno de esa generación. 2 solamente fueron los que entraron en la tierra prometida. Ni siquiera el líder que Dios usó para sacar a ese pueblo de Egipto entró a la tierra prometida. Ni siquiera el primer sumo sacerdote que tuvo esa nación entró a la tierra prometida. Dios no se agradó de esa generación. Pero los descendientes de ellos, los que habían nacido en el desierto, los que tenían otra mentalidad, una mentalidad conquistadora, ellos sí entraron en la tierra prometida. Y dice Pablo en 1 Corintios 16 que todas esas cosas que le sucedieron en el desierto son ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas. ¿Okay? La influencia que recibió Israel de la influencia extranjera que habitaba en medio de ellos, los hizo pecar más de una vez en contra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con la compañía que llevamos, porque podemos venir aquí los domingos, pero de lunes a viernes estamos con los compañeros de trabajo, o estamos con los vecinos, o estamos con amigos que no son creyentes, y la forma de ellos de pensar nos afecta a nosotros en gran manera. Por eso es que tenemos que tener cuidado la compañía que llevan nuestros hijos, que están siendo formados y que todavía viven con nosotros en nuestros hogares. ¿Quiénes son los amigos? Esos amiguitos, sus padres van a la iglesia, ellos están siendo formados cristianamente. Porque le voy a decir una cosa que es terrible, que su hijo tenga un amigo ateo. No que tenga de amigo ateo, sino que tenga un amigo ateo. Perdón, usted sabe que yo soy en medio de estas cosas. Siempre se me ocurre una loquera de esa. El punto es que nosotros tenemos que tener cuidado con quienes andan nuestros hijos, porque la influencia de ellos, créanme, tiene tanto más peso que el que nosotros le damos en el hogar. Sobre todo cuando nosotros somos gente que estamos en la calle casi todo el día y no sabemos qué es lo que le están enseñando ni en el colegio, ni lo que les está enseñando la televisión,
ni lo que les está enseñando el vecinito. Es terrible. Entonces la gente extranjera en Israel fueron de los que más lo influenciaron. Dice el número 11 que la gente extranjera que se metió con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, los cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Ustedes saben lo que estaban diciendo así allí? Ellos estaban despreciando la comida del cielo. Escuchen lo que estoy diciendo. Estaban despreciando la comida que les venía del cielo. ¿Ven la forma de pensar de ese pueblo que salió de Egipto? 40 años no fueron suficientes para cambiar su manera de pensar después de estar 400 años de esclavos en Egipto. Nunca renovaron su entendimiento y despreciaron lo que Dios les daba. Y constantemente era una queja. Lean Números, lean Éxodo, lean Deuteronomio. Constantemente era una queja. Que si no hay agua, que si no hay pan, que si no hay carne, que si esto, que si aquello, pues que por qué nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, mejor nos era quedarnos allá. Eso dijeron. Y cuando estaban a punto de cruzar a la tierra prometida, vienen los 12 espías y 10 de ellos dicen: no podemos, es una tierra de gigantes, ciudades altas, fuertes y amuralladas, nos ven como langostas. Y el pueblo: vamos a darnos otro capitán y volvámonos a Egipto. Morirán en el desierto, les dijo el Señor. ¿Por qué? Porque nunca pudieron entender el propósito de Dios con ellos. Llámelo falta de fe, a pesar de que veían que Dios estaba en medio de ellos. Les tengo una noticia: así son muchos creyentes hoy en día. Ahora, necesitamos entender también que tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, Dios ve a su pueblo como un solo hombre. Mi esposa habló de eso la semana pasada también. Cuando descubren el pecado de Acán, cuando peca Acán por su codicia con el manto babilónico y con los lingotes de oro que los entierra bajo la tienda, Dios dijo: Israel ha pecado. Nunca dijo Acán ha pecado. No dijo un hombre ha pecado. Dijo Israel ha pecado. ¿Ok? Y en medio de la confusión en la cual estaban sumidos, el Señor les dice a Josué: ¿por qué estás postrado y estás clamando y estás llorando así? ¿No sabes que hay pecado en el campamento? Y cuando se pusieron a investigar y llegaron entonces a donde Acán, se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Bueno, así como pasa en el Antiguo Testamento, pasa en el Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios ve a su iglesia como un solo hombre. No ve a la iglesia metodista libre, no ve a la iglesia pentecostal por allá, no. Dios ve a su cuerpo como un solo hombre. Ponme la pantallita esa que sigue, por favor. Eso que ustedes ven allí, que se ve en una cruz, era la forma en que las tribus de Israel tenían que ponerse o acampar alrededor del tabernáculo. El tabernáculo está en el centro y entonces tienen arriba el norte, el sur, el este y el oeste. Dios es profético en todo. La redención estaba ahí puesta. El tabernáculo y la forma en que acampaban era una cruz perfecta. Entonces Dios los mira como ¿qué? Como un pueblo, como un solo hombre. Y la acción de uno afecta a todos. ¿Ok? Obviamente en este tiempo no es el efecto no necesariamente nos lleva a muerte, pero sí las consecuencias nos llevan a experimentar derrotas que no debíamos de experimentar por causa de que uno solo rompa el pacto con el Señor. Siglos después el Señor le dice a Israel a través de Jeremías 31:30, cada cual morirá por su propia maldad. ¿Okay? Gracias a Dios por eso. Bueno, eso resume la enseñanza que dio mi esposa la semana pasada. Ahora vamos a la enseñanza de hoy. No se preocupen, yo voy a hablar rápido. No, mentira. Se asustaron. Bueno, eso resume la enseñanza de la semana pasada. La enseñanza de hoy se llama el Dios que restaura y tiene que ver porque es la continuación de lo que ustedes vieron la semana pasada. Pero es importante, entiendan que es importante tener una continuidad. Por eso es que me gusta recordarles lo que hasta ahora hemos visto, porque al recordárselo se afirma un poco más en ustedes.
Así que entiendan lo siguiente. Cuando se pasa el juicio a Acán por lo que hizo, la ira de Dios es aplacada. Y solamente después de eso es cuando Dios le habla a Josué y le dice, capítulo 8, versos 1 y 2, no temas ni desmayes. ¿Qué le dice? Ok, gracias por los 3 o 4 que le dijeron. ¿Qué le dice? Ok, no temas ni desmayes. Ya Dios se vuelve a dirigir a ellos. Ya no en reclamo, sino como el buen padre que es. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate, sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. Entonces, ya la cosa cambia. ¿Okay? Ya les está hablando otra vez como su pueblo. Y les habla con palabras de ánimo, les habla con palabras de consuelo. Le dice a Josué, y a través de Josué le dice al pueblo, no temas y no desmayes. Bueno, esa es la versión Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente dice, no tengas miedo ni te desanimes. Y en la Biblia textual dice, no estés atemorizado ni te acobardes. Pero no importa cuál sea la versión que usted tenga en sus manos. En la versión que usted la lea, el mensaje es uno de exhortación, edificación y consuelo. Como toda palabra profética, tiene que contener esos 3 elementos: edificación, exhortación y consuelo. ¿Ok? Y más adelante, más abajo, les da la seguridad, les imparte seguridad. Cuando les dice, te he entregado al rey de Ai, a su pueblo y a su ciudad y a toda su tierra. En otras palabras, les está diciendo, estoy con ustedes. Han sido restaurados a la condición de pueblo. Ahora, cuando hablamos de restauración, especialmente en lo que se refiere a relaciones humanas, lo normal es que el proceso dure algún tiempo. ¿Sí? Si usted le pasa algo, un choque emocional, 24 horas no son suficientes para usted ser restaurado. Por ejemplo, en parejas que se divorcian, 24 horas no son suficientes para restaurar la herida tan profunda que un divorcio causa en una pareja que supuestamente se amaban. ¿Okay? No es la pérdida de un ser querido por muerte, 24 horas no es suficiente. Todo es un proceso. Y lo normal es que ese proceso dure tiempos. ¿Okay? Y eso se debe a que cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de reconstruir algo que fue roto. Y entonces en el campo de las relaciones humanas, sea entre pareja, entre hermanos o amigos, implica sanidad y la recuperación de la confianza. Confianza que fue rota, porque normalmente lo primero que se hace añicos, cuando te traicionan la confianza, es justamente la confianza. Ya no crees, ya no confías en la persona. Y entonces, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque la palabra dice que yo tengo que perdonar a mi hermano. Y eso es correcto. Lo perdonas, pero no necesariamente quiere decir que vas a confiar otra vez en él. ¿Okay? Si tu hermano entró a tu casa, porque tú le diste permiso de entrar a tu casa, lo agasajaste y se fue robándose algo, ¿tú lo vas a volver a invitar a tu casa? La Biblia no te obliga a hacerlo. Lo que te dice el Señor es perdónalo, para que no lleves a cuesta a ese muerto, pero no tienes por qué caminar con él. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, pero eso es así entre nosotros los seres humanos, pero no es así con Dios. Porque cuando Dios decide restaurarnos, a los ojos de Dios es inmediato, porque desde la eternidad nos llama nuevamente a intimidad con Él. Me refiero a que pecaste. En el momento que te arrepientas, tu relación con Dios está restaurada. A eso es a lo que me refiero. ¿Okay? Hay un poco de pecadores que están dando... Okay. Okay. Ahora, para Dios es inmediato. ¿Te arrepentiste? Vente, vamos a comer, vamos a salir juntos. Ven a mi presencia. No hay problema. Ya me olvidé de lo que hiciste. Te perdoné, te restauré. El problema es para nosotros porque tenemos el tiempo en el cual estamos sometidos nos hace ver que tenemos que hacer cosas para que Dios
nuevamente nos reciba en su gracia y en su favor cuando fue inmediato en el momento en que te arrepentiste. Por eso es que es importante también señalar lo que señalaron en los 2 domingos pasados, que Acán no se arrepintió, fue descubierto. Por eso es que Juan dice, si cometemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. En otras palabras, pecaste, te arrepentiste, corre, pide perdón, confiesa tu pecado delante de Dios y estarás completamente restaurado a la comunión con Dios. Amén. Pero en nuestra dimensión de tiempo, la restauración tarda en manifestarse, no así en la de Dios. ¿Ok? Y entonces la tardanza es nuestro arrepentimiento. Porque si tú pecas y te quedas callado, te va a pasar como dijo David en el Salmo 50. Mientras callé, se secaron mis huesos, se me fue el verdor de mi cuerpo. No tenía comunión con Dios, me sentía morir. Estoy parafraseando. Eso es lo que decía David. Hasta que confesó y dice, pero una vez que confesé, tú volviste a darme vida. Amén. Escúcheme bien, cuando Dios perdona, cuando Dios restaura, lo hace completo y sin retener nada ni demandar nada a cambio. Lo único que te pide es arrepiéntete. Estoy leyendo Jeremías y estoy leyendo Isaías conjuntamente. Y da la casualidad de que por los capítulos que voy, tanto en uno como en el otro, trata justamente eso. Dios le dice, volveos a mí y yo os restauraré. Los que ponemos la tardanza somos nosotros. Porque pensamos que tenemos que ganarnos nuevamente la confianza de Dios, demostrándole con obra que estamos arrepentidos. En el caso de Israel, luego del incidente de Acán, es probable que ese mismo pueblo pensara que la conquista tenía que esperar un tiempo, porque cónchale. O sea, si la primera vez que pecaron en el desierto tardaron 40 años, imagínense ustedes lo que ellos estarían en su mente. ¡Wow! Esta vez ya no van a ser 40, van a ser 80 años antes que podamos conquistar la tierra. Cuando la realidad era totalmente distinta. Y entonces Dios se aplaca y Él mismo es el que toma la iniciativa de acercarse al pueblo con palabras de gran aliento y una nueva dirección. Y se manifiesta Israel como siglos después lo escribiría el rey, profeta, salmista David, cuando dijo en el Salmo 23:3, Él restaura mi alma. Dios es un gran restaurador y lo hace con gran sensibilidad hacia la persona, hacia lo que está viviendo, sea hijo o no. Y no importa en cuántos fragmentos haya quedado tu alma herida, Dios es capaz de restaurarte íntegro y lo hace de una forma maravillosa. Así que, hablando de Israel, les dice, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de batalla que es poderoso. Y cuando Dios es el que te da el plan de batalla, cuando Dios es el que te da la estrategia, ¿sabes lo que ocurre? Victoria segura. Porque es Dios el que está peleando por ti. ¿Ok? Y entonces, la restauración que Dios trae comienza por tu interior primero. Para que recuperes la confianza. Lo que nosotros no damos, Dios lo da. Nos traicionaron, difícil, te perdono, pero no confío más en ti. En cambio, Dios, me traicionaste, pero apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Eh? Ese es Dios. Entonces, cuando le dice no temas, no desmayes, es lo mismo que le decía en el capítulo 1, con otras palabras, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué eso lo repite tantas veces? Bueno, probablemente porque Josué, y esto es elucubración, probablemente porque Josué tenía una tendencia a ser y ser ambas cosas. ¿Ok? Él fue probablemente propenso a hacer ambas cosas, a temer y a desmayar, ¿verdad? Y en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué le da la seguridad cuando le dice que a donde él vaya, Dios estará con él, así como estuvo con Moisés. Y eso es algo de temperamento, ¿verdad? Mucha gente tiene diversos temperamentos y como hablamos de temperamento, estamos hablando de, psicológicamente de la forma más esencial y básica que tiene un ser humano para responder a las situaciones que se le presentan en la vida. Y es posible que entonces el temperamento de Josué estaba inclinado a ser pesimista y a esa edad, ¿qué edad tenía Josué cuando entró a la tierra prometida? 80 años. 80 años.
A esa edad era muy difícil que cambiara su forma de ser a nivel fundamental. Pues su temperamento, él iba a ser siempre propenso a ser pesimista. De hecho, lo vemos cuando en su despedida, cuando él ya sabe que le queda poco tiempo, que va a morir y convoca a Israel, le dice, ustedes no van a poder servir a Dios, porque yo sé que después que me vaya, ustedes van a... ¿Era profético? Sí, pero es que él era inclinado a eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios con Josué? Lo anima, lo exhorta, lo consuela y además le revela la estrategia de Dios. No la de los hombres, como hizo al principio cuando envió a los espías, a los dos espías, y le dije, a los espías a Ai, y le dijeron, es un pueblo pequeño, con 3,000 hombres los tomamos. Salieron raspados. Entonces, cuando le revela su estrategia, y enfatizo que cuando Dios le revela su estrategia a Josué, le proporciona seguridad divina. ¿Por qué? Porque la victoria está segura y al mismo tiempo le imparte el remedio, el correctivo que necesitaba para mitigar su posible debilidad temperamental. ¿Ok? Ahora, yo sé que está avanzando el tiempo y yo tengo que avanzar con esto. Quiero que entiendan lo siguiente. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Y entiende que como imagen y semejanza de Dios, tú también puedes darle nuevos comienzos a tu prójimo que ha pecado contra ti. Si no, el Señor nos dijera, si peca contra ti 70 veces, 70 veces 7. 70 veces 7. Eso es restauración. ¿Ok? Pero Dios es el Dios de los nuevos comienzos. También es el Dios de la variedad infinita. Moisés cuando desobedece, y este es un caso interesante porque mientras estaba preparando la palabra, estaba meditando en estas cosas y este pensamiento vino a mi mente. Pero el caso es que cuando Moisés desobedece al Señor en el conflicto que hubo en las aguas de Meriba, ¿ustedes se acuerdan de ese conflicto? Eso está en Números capítulo 20. El pueblo se queja de que tiene sed. Ese fue el lugar donde murió Miriam, la hermana de Moisés. La entierran, pero en un lugar seco, árido, sin agua. Y el pueblo empieza a murmurar. Moisés y Aarón, juntamente con él, ya no pueden más con este pueblo. Están enojados con el pueblo, pero se presentan delante de Dios y Dios le dice, tranquilo, toma la vara que va en tu mano, anda y háblale a la roca y ella dará su agua. ¿Ok? Pero en lugar de hablarle a la roca, Moisés golpea 2 veces a la roca. Ahora, yo tengo un punto de vista en cuanto a esto porque no me cuadra que porque Moisés hizo eso no se le dejase entrar a la tierra prometida, sobre todo cuando Dios lo había llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra y fiel en toda su casa. ¿Ok? Y estaba meditando en eso cuando el Espíritu, y creo que fue el Espíritu Santo, me trajo al pensamiento, y les traslado lo que me trajo al pensamiento, el hecho de que Moisés se acostumbró a usar la vara. Desde el momento en que lo encuentra delante de la zarza ardiendo y se le convierte en culebra, por Dios le dice, arroja la vara, se convierte en culebra, toma la vara por la cola y se convierte otra vez en vara. En todos los días, en todos los 40 años de Moisés, él siempre anduvo con esa vara. Con esa vara devastó a todo el pueblo de Egipto, a toda la nación egipcia, con 10 plagas, con la vara en la mano. Con la vara en la mano hizo que se abriera el mar del dos. Con la vara en la mano, bueno, ¿qué no hizo Moisés con la vara de Dios? Así se le llama en Números 4 y en Números 17, se le llama la vara del poder de Dios. ¿Okay? Todo lo que hizo, todos los prodigios, los señales que hizo Moisés, tenía la vara en su mano. Siempre contó con ella. Pero en ese momento, Dios le cambia la estrategia. Dios no le dice, como le había dicho años antes, golpea la roca y saldrán aguas, sino que en esta ocasión le dice, háblale a la peña y saldrán aguas. Pero Moisés alzó la vara y golpeó la roca 2 veces. ¿Que salió mucha agua? Sí. Pero desobedeció la orden expresa que Dios le había dado. Y por lo tanto Dios le dice unos versículos más adelante, por cuanto me desobedeciste y no santificaste mi nombre delante de Israel, no entrarás a la tierra prometida. Para mí, y eso es lo que estoy pensando, ¿verdad?
para mí, el que Dios le dijera, háblale a la roca, era otro nivel de fe al cual Dios quería llevar, no solamente a Moisés, sino también al pueblo. Pero Moisés no pudo con el cambio de procedimiento, no pudo con el cambio de estrategia y dudó de Dios y golpeó a la roca 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Bueno, ahí se las dejo. Resulta que la primera no salió, le volvió a dar y arrancó la cosa. Okay. Bueno, la reprensión no tardó en llegar. En Números capítulo 20, verso 12 le dice, por cuanto no creísteis en mí. Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. Ahí entró un momento de duda. Les quiero decir lo siguiente con esto. Con todo y lo excelente que era Moisés, tuvo su momento de duda. Duda lo llevó a desobedecer. Desobedecer le trajo juicio. No entrarás a la tierra prometida. Les voy a decir lo siguiente. Por muy santo varón que uno parezca, ustedes no pueden creer en nadie. Crean en Dios, quien llama a la gente al ministerio, pero no crean al ministro, porque el ministro tiene pies de barro igual que ustedes. El ministro también lucha contra las tentaciones y en muchas cae. ¿Ok? Estamos viendo últimamente en televisión tantas cosas que están saliendo de ministros que están confesando cosas que pasaron hace 40 años y de las cuales se arrepintieron, pero... ¿Ok? Entonces, la represión no tarda en llegar. No creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, le dice el Señor. Y en ese momento también el Espíritu Santo me recuerda lo que Pablo escribe en 1 Corintios 10, versos 3 y 4. Esta está en la versión en la Biblia textual. 1 Corintios 10, ¿no está? Ok. Todos comieron el mismo alimento espiritual, dice el versículo 3. Todos bebieron la misma agua espiritual, dice el versículo 4. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Escúchame bien, el pueblo tenía sed y ciertamente esa era sed natural. Pero aquí se presenta una situación profética que apunta no solamente a 2000 años después, también apunta a estos tiempos. Y créanme cuando les digo que son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, son tiempos en donde la gente tiene mucha hambre y mucha sed de lo espiritual. Pero estamos errando el blanco al tratar de saciar esa necesidad con las cosas materiales. Lo espiritual a lo espiritual y lo que es espíritu, lo que es carne es. ¿Okay? Están tratando de satisfacer lo espiritual con lo que es natural y no combina. No se pega. Y otros, los más osados, buscan entonces saciar esa sed de lo espiritual, pero usando el lado oscuro de la fuerza. Para ustedes que hayan visto Guerra de las Galaxias saben a lo que me refiero. ¿Ok? Y esa es peor todavía, porque se meten en ocultismo. Siglos después se presenta el Señor en el templo, y esta es la parte profética de lo que tenía que haber sucedido en aquel momento. Esto es lo que pasa siglos después. Estamos hablando de Juan 7. Se presenta el Señor en el templo y se levanta en medio de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. La de los tabernáculos. ¿Aquí alguien ha leído el libro de Juan? Serían 3 o 4 días después de que comenzó la fiesta, porque dice el versículo 14 que era a la mitad de la fiesta cuando el Señor sube y sube al templo y enseña. Vamos a leer el versículo 37 en la Biblia textual, ahí sí está puesto, ¿verdad? En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y si usted ha leído en su Biblia, sabrá que el siguiente versículo dice que hablaba del Espíritu Santo que iba a recibir el creyente luego de que Jesús fuese glorificado. ¿Pueden ver lo profético que es? Habla la roca con lo que está diciendo el Señor. ¿Tienes hambre y sed? ¿Tienes hambre y sed de lo espiritual? Háblale a la roca. La roca es Cristo. No necesitas hablarle al pastor. Si el pastor es sabio, te dirá, háblale a la roca. Yo no te puedo dar el agua espiritual que necesitas. Háblale a la roca. ¿Ok? Miren, tengo mucho más que hablar acerca de lo que es restauración, pero necesito acortar esto por el tiempo, ¿verdad? Una de las razones por las cuales se hizo necesario el cambio de liderazgo fue para que el pueblo dejara de confiar en carne y sangre.
¿ok? Confiaban en Moisés. Habían estado con Moisés 40 años en el desierto. Nunca habían tenido otro líder y posiblemente estaban inclinados a creer que solo con Moisés al frente Dios haría esas proezas que hizo. Siglos después, diría el Señor a través de Jeremías 17:5, malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Así que ya de una vez el Señor estaba estableciendo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Me adelanto. Para cerrar, Dios es el Dios de segundas oportunidades. A Jonás se le dio una segunda oportunidad. Ustedes saben quién es Jonás, ¿verdad? El que se lo tragó la ballena. ¿Ok? ¿Cómo dice la canción? No importa. No. Ya, no importa. No importa. No importa. Jacob tuvo que volver a Betel y el hijo pródigo tuvo que volver a la casa de su padre. En Oseas 3:1 el Señor le dice a Oseas que vuelva a donde la prostituta y se case con ella y la lleve a su casa. Y ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia próspera, una iglesia bien asentada en la doctrina, que se arrepienta y vuelva al primer amor que habían abandonado. La derrota ante Jai para Israel fue una experiencia traumática y a la vez dolorosa, porque nunca habían tenido una derrota en 40 años. Pero el Señor les dice, una vez restaurado, le dice, vuelvan a Jai, pero vuelvan de esta manera. Y no solamente les da la estrategia de que vas a separar al ejército en dos y vas a rodearlos por detrás, y cuando ellas salgan de la ciudad y ustedes harán que como que se estuvieran derrotados y el resto entrará a la ciudad y tomará la ciudad. No solamente es la estrategia, sino que esta vez le dice, y el botín esta vez sí le corresponde a ustedes. ¿Ok? Ahora, Jai es un modelo de las derrotas que nosotros sufrimos cuando hacemos las cosas en nuestra propia fuerza. ¿Alguno de ustedes ha estado en Jai alguna vez? ¿En Ai? Ay de usted, ay de mí. Sí, yo he estado en Ai muchas veces. Me he dado muchas veces golpes en la cabeza porque la tendencia natural y humana, ¿cuál es? Tratar de resolver uno primero antes de acudir a Dios, ¿sí o no? ¿Ok? Y ¿saben qué? Es difícil volver a los lugares donde hemos sufrido derrotas, donde hemos tenido heridas y donde hemos pasado vergüenza. Más bien preferimos seguir adelante y olvidar el pasado. No queremos tocar nunca más el pasado. Pero resulta que todos nosotros somos productos de nuestro pasado. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser prisioneros de ella. ¿Me está escuchando alguien aquí? Queremos ignorar nuestro pasado cuando somos producto de ello. ¿Ok? Pero no tenemos por qué ser entonces esclavos de nuestro pasado. Tenemos que regresar a nuestro pasado bajo la estrategia de Dios. Israel tuvo que volver a Ai, pero siguiendo la estrategia de Dios. Y entonces nuestro pasado se vuelve un lugar necesario para aprender de nuestros errores. Pero cuidado en quedarnos enganchados con el pasado, porque vivir en el pasado es un lugar terrible. Escucha bien, Jesucristo vino a sanar lo que te sucedió en el ay de tu vida. Vino para ayudarnos a sobreponernos a la vergüenza vivida, al dolor causado, y viene a restaurar lo que una vez pasó y que nos marcó profundamente. Por favor, ponme la última pantalla. Eso que están viendo allí, no la quites hasta que te diga. Eso que ustedes están viendo allí es un jarrón japonés que fue roto en varias partes. Y eso que ustedes están viendo allí, que parece amarillo, que empezó en surco y esas cosas, no es pintura, es oro. Oro que fue usado para reparar el jarrón. ¿Por qué? Porque según la filosofía de los japoneses, esa filosofía se llama kintsugi, lo roto puede ser hecho más hermoso una vez que es restaurado. Y entonces usan materiales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, para restaurar los jarrones. Ese jarrón que ustedes están viendo ahí, ya lo pueden quitar, gracias. Ese jarrón fue roto en muchas piezas. Vuelve a la última pantallita. Y ahí lo que están viendo es la mano del artífice japonés que está restaurando ese jarrón que ustedes ven, pero usando oro para reunir las piezas. Ahora, usted dígame,
una pieza de barro que fue roto, un jarrón de barro que fue roto, al cual ahora se usa oro y plata para volver a reconstruir, no adquiere más valor que antes. Y no se ve más hermoso que antes. Bueno, quiero decirte lo siguiente. Sufriste traumas en el pasado, todos hemos pasado por ahí, hemos sufrido mucho de nuestro pasado. Pero Dios es capaz de agarrar los fragmentos heridos de nuestra alma y volverlo a juntar, pero esta vez con materias preciosas que nos va a hermosear mucho más que antes. Déjame decirte más. El Señor lleva, si puedo usar la palabra orgulloso, entiendan lo que quiero decir, el Señor lleva orgulloso, muestra las heridas que le fueron causadas en la cruz del Calvario. Él es Dios y su cuerpo está glorificado y Él puede haber hecho esto y se borraron las heridas. Pero todos los testimonios que tenemos donde el Señor se aparece glorificado, les muestra las heridas. A Tomás le dijo, mete las manos aquí, mete la mano aquí, mete la mano aquí. ¿Por qué? Porque las marcas que llevamos en el cuerpo, una vez puestas en las manos del Señor, son hermoseados. Lo que nosotros sufrimos en el pasado pueden ser convertidos en victorias para el presente y para el futuro. Y si tú le dejas, si tú dejas que el Señor tome esos pedazos en sus manos, Él los va a restaurar y te dejará más hermoso, más hermosa que antes. Dice la palabra de Dios, Él nos hermoseará con la salvación. Así que no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas vivido, quiero decirte que tu Dios es capaz de restaurarte, pero que cuando te restaura, te hace mejor que cuando eras. Te hace mejor que antes. Nuestro Dios es un Dios restaurador. Amén. Ahora, estás aquí y probablemente hay cosas que se están removiendo en tu interior. Yo no lo sé. Eso lo sabes tú. Has estado lidiando con situaciones del pasado y no es que se presentan cada cuaresma, sino que están presentes. De tanto en tanto volteas la mirada y ahí están. Haces algo y ahí están. Te levantas en la mañana y lo primero que te viene a la mente son situaciones de tu pasado. Tal vez no sean tan frecuentes, sino pasa el tiempo pero vuelves a caer en la misma situación. Quiero decirte que es necesario que tomes eso y se lo pongas en el altar de Dios. Que se lo entregues al Señor. Porque tú no vas a hacer nada con ello. Pero te garantizo que si tú tomas esas situaciones y lo pones en el altar de Dios, sea una traición o varias traiciones, sean los rechazos que hayas recibido, de pequeño, de grande, no importa, sean los golpes que la vida, cualquiera de los tipos de golpes que la vida te da, si tú tomas todas esas cosas y los pones sobre el altar de Dios, Él tomará pieza por pieza y la restaurará y volverá a poner tu alma, pero tu alma será hermoseada, porque es la mano del Maestro, del Creador de todas las cosas, la que está poniendo todo tu ser completo. Él completa lo que te falta. Amén. Pero entrégaselo al Señor. Ponte de pie. Vamos a orar. Luego del juicio a Acán, Israel fue restaurado la comunión con Dios. Déjame decirte que nuestro Señor llevó sobre sí todo el juicio que a ti y a mí no correspondía en la cruz del Calvario. Pero no quedó allí. Acán quedó enterrado debajo de un montón de piedras luego de ser lapidado y quemado. Nuestro Señor salió de la tumba poderoso, resucitó al tercer día. Y cuando lo hizo, dice Colosenses 3:15 que Él clavó en la cruz todas las actas y los decretos que había en contra nuestra. De todo lo que el diablo te pueda acusar, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario, lo dobló en dos y le puso la firma: yo pagué. El hecho de que Él haya pagado quiere decir que tu sanidad está dada, tu restauración está dada.
No tienes que hacer nada especial. Lo especial lo hizo Él. Solamente tienes que estirar la mano de la fe y entregar tu vida y dejar que Él haga lo que tiene que hacer como maestro restaurador que es, como el constructor, como el diseñador, que Él ponga otras veces las piezas en su lugar y que lo hermosee como Él sabe hermosearlo. Cierra tus ojos. No tienes que ver al Señor en la cruz, verlo sentado en su trono. Él pagó el precio y pasó la prueba que tú y yo no podíamos pasar. Y ahí está en gloria. Y míralo sentado en el trono, pero míralo extendiendo su mano derecha hacia ti, diciéndote: ven, vuélvete a mí, yo te restauro. Y ahora, con eso en tu imaginación, ve hacia Él y pon a sus pies todo aquello que te está afligiendo en este momento. Y deja que Él entonces tome esa carga, lo desvanezca y desate sanidad sobre tu alma herida, sobre tu alma golpeada, sobre tu alma desilusionada con tantas cosas que la vida te ha dado y te ha arrojado. Y empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias y espera en Él. No se tarda en ver tu sanidad, no se tarda en manifestar tu restauración. Y aunque se tardara todo lo que te queda de vida en este planeta, cuando salgas de aquí, el día que te veas en el espejo de Dios, verás cuán hermoso, cuán hermosa eres. Porque Dios hace eso para ti. Padre, yo te quiero dar gracias por estos tus hijos. Te quiero dar gracias por la palabra que me inspiraste a traer a ellos. Tú eres ciertamente un Dios restaurador. Que ahora, Señor, la unción de restauración sea derramado sobre ellos, Señor, de tal manera que no solamente ellos sean restaurados, sino que ellos también sepan restaurar a aquellos, Señor Dios, que han pecado en contra de ellos, que han faltado en contra de ellos. Señor, que ellos pongan en práctica perdonar porque son perdonados. Te ruego que sea tu mano el que los dirija, Señor Dios, que sea tu estrategia. Y no sean ellos en su fuerza, en su carne, sino que sea tu espíritu en ellos, guiándolos, Señor Dios, a dar los pasos necesarios para que esa restauración, que ya fue comprada y pagada en la cruz del Calvario, se manifieste en sus vidas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.